Ni amasei. Por aquel entonces era un muchacho de 16 años. Nos llamaron por teléfono y nos dijeron que mi hermano estaba herido. Para cuando llegamos, ya había fallecido. En todo momento mi sensación era que no había pasado. No podía asumir algo así. La sensación de impotencia es terrible. Quien asesinó a mi padre no ha tenido juicio ni ha tenido la condena que se merecía. Eso genera una sensación de incredulidad, de impotencia y de desconfianza en el funcionamiento del sistema con los que uno tiene que aprender a convivir. Beldurra. Miedo al dolor físico y psicológico. Miedo a sentirlos, miedo por mí mismo y por las personas de mi entorno. A mí era doloroso montarme en el coche cada mañana y darle media vuelta a la llave. Escuchar ese clic. Aquello me causó bajas por pánico. Vivíamos acosados. Llegó un momento que llegaron a tal punto las amenazas que tuvimos que necesitar obligatoriamente escolta. Nire aitaren hileta. Amenazas por teléfono el mismo día del funeral de mi padre, diciendo que nos iban a matar. Y así durante 8 años. Todas las denuncias fueron siempre archivadas. He aprendido a vivir con lo que me sucedió. He aprendido que la oscuridad y la noche me dan miedo. Y a dormir con luz. He entendido por qué no me gusta bucear. He aprendido a sentirme del tamaño que soy. He entendido por qué no me gusta que me tapen los ojos. Seditarteko bat. La angustia de ver que un familiar no acaba de llegar a casa. La espera. ¿Estará con sus amigos? ¿La habrán detenido? ¿Habrá desaparecido? ¿Habrá muerto? Empecé a tener la necesidad de dar a conocer la memoria de las personas heridas. Se nos decía que éramos daños colaterales, pero éramos seres humanos, algunos niños, que un bombazo nos truncó la vida. Ukatu egin ziguten gure anai. Nos negaron que nuestro hermano estuviera allí y luego llegaba la versión oficial. Nos dijeron que dejáramos de buscar. Estás vigilada durante 12 años. Mi hija lo pasó fatal. Dejé de ir con mi familia para no ponerles en riesgo. La versión oficial es que su muerte fue por causas naturales, que fue un infarto. Ahí se cerró la puerta a la justicia. Zailtasun handia. He tenido muchas dificultades para reconocer que los demás también han sufrido, porque eso suponía posicionarse de alguna manera. El odio. Me decía a mí misma, yo no tengo odio, e intentaba racionalizar todo lo que estaba viviendo. Nik ez diot inori opa guk. No le deseo a nadie lo que hemos sufrido en casa. El oír el dolor de las demás víctimas, independientemente de quién y por qué me hizo lo que me hizo, el poder hablar y escuchar, rompe algo dentro de mí. Y el dolor de esas otras víctimas se suma al mío. Acercamientos a otras víctimas me han hecho entender que el mundo no es blanco ni negro, sino que hay matices. La verdad, sin duda, es poliédrica, y eso es lo que tendremos que reconocer todos. Y no es fácil sentarnos juntas a hablar, pero si no lo hacemos, nunca va a ser fácil. Denok elkar bizi behar. Tenemos que convivir todos y todas mirando hacia el futuro. Hacia el futuro. Zubi. Y yo opté por la vía de construir puentes. De construir puentes. Foro Sozial Iraunkorra. El Foro Social Permanente.
se presentó ante la sociedad en octubre de 2016, coincidiendo con el 5º aniversario de la Conferencia Internacional en Ayete. En enero de 2016 se celebró el tercer Foro Social sobre el desarme de ETA. Y fue entonces cuando iniciamos un proceso de reflexión que tuvo lugar en Guernica, dinamizado por Conciliation Resources. Gracias a ello se constituyó el Foro Social Permanente, el primer foro de paz organizado por Lokarri y Bakevidea y formado por organizaciones y colectivos que participaron en los dos foros sociales. La situación del proceso en 2016 no era nada halagüeña. La actitud obstruccionista mantenida durante años por el Estado español seguía ahí. Los documentos internos se filtraban. Había escuchas, persecuciones, y los actores internacionales tuvieron que declarar en la Audiencia Nacional y en la comisaría de Bayona. Dificultades y haber conseguido construir las confianzas que han ayudado a tejer redes, nuevas alianzas y llegar al escenario actual. Son numerosos los agentes sindicales y sociales que han incluido estas temáticas en su agenda. Se han creado puentes que han abierto puertas inimaginables aquí, en la Comunidad Autónoma Vasca, en Cataluña o en Madrid. Urte hauetan guztietan, Foro Social. Durante todos estos años, el objetivo principal del Foro Social ha sido la construcción de confianzas, utilizando la metodología del carril central, es decir, evitando posicionamientos a favor de una parte. Y así, todas las instituciones que conforman el Foro Social Permanente, 17 en su total y en una amplia diversidad, han participado en el foro hasta el final y se ha podido construir una amplia red de alianzas. Lo sabemos muy bien, para construir consensos y mantenerlos hace falta mucha paciencia y capacidad de escucha, tejiendo las relaciones con hilo fino. Y en este campo la valoración también es muy positiva. En parte, el Foro Social ha permitido construir una nueva cultura política para gestionar las diferencias. El Foro Social ha aprendido mucho. Para conocer los avances, dificultades y retos hacia la construcción de la convivencia democrática, a continuación daremos paso al diálogo entre Espe Iriarte y Fernando Armendariz, moderado por Fernando Rey. Nahi duzuenean, zatozte holtzara. Cuando queráis, podéis acercaros al escenario. Fernando, tienes la palabra. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Pues
Buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon. Muy buenas tardes. Como sabemos, el Foro Social Permanente es un espacio dinamizador que integran diferentes organizaciones de la sociedad civil y personas a título individual. Tiene por objetivos impulsar el proceso de paz vasco y ayudar a desatascar los nudos que atenazan la resolución de las consecuencias del ciclo de violencia vivido durante los últimos años. Editora Cristina Rivera, que decía, yo creo que con mucho acierto, decía, creo en el poder de la palabra y que nombrar las cosas de otra manera nos hace cambiar nuestras condiciones de vida. Creemos en la palabra y esa ha sido una de las funciones del foro, crear palabra y crear puente. Bien, pues Nafarroan zenbait berezita. En Navarra ha habido una serie de particularidades en relación a este proceso y queremos hacer una reflexión aquí con dos miembros de Navarra del foro. Porque ha sido una labor multilateral para que esto avance, pues Navarra ha tenido una serie de peculiaridades y este diálogo quiere centrarse en eso. ¿Qué peculiaridades, qué especificidades ha tenido en Navarra todo este proceso y cómo lo ven dos personas que han trabajado pues intensamente en todo esto? Para eso tenemos aquí a Fernando Armendariz, Giza Eskubideetako eta Nazioarteko. Él es profesor de la Universidad en Derechos Humanos y Actualidad Internacional y él ha sido activista en derechos humanos. Es así como se define. Está por los derechos humanos. Pues eso, ha trabajado, ha militado en Amnistía Internacional, en el Gesto por la Paz, en el CARRI, en Locarri y muy intensamente estos años en el Foro Social. Y aquí tenemos a Esperiarte maestra jubilatua da. Y tenemos a Espeu Iriarte. Ella es maestra jubilada, es algo muy positivo, ella lo confirma. Sí, ella ha participado activamente, sobre todo en tres campos, en la promoción y normalización del euskera, y ha trabajado también en el ámbito político, ya que ha sido concejala y también persona muy activa en la defensa de los derechos civiles y políticos, y también ha participado intensamente en la construcción de la paz y la convivencia, como miembro y portavoz del Foro Social Permanente aquí en Navarra. Pues maestra jubilada, pero ha trabajado en tres ámbitos, principalmente en la defensa del euskera, en el ámbito político y también en el terreno de la convivencia. Pues con vosotros dos, vamos a hablar de este diálogo. Como hay sistema de traducción, pues nos vamos a sentir libres, cada uno que hable en el idioma que quiera. Es pena, y hago baldin baduzu euskaraz pues seguir. Si lo deseas, puedes expresarte en castellano, Espe. Intentar. Bueno, esto se ha retrasado un poco. Ya sé que alguno me mirará y me dirá, cuidado, que se va pasando la hora. Bueno, pues eso, vamos a intentar hacer un diálogo de media hora y dejarme que lo primero os haga una pregunta un poquitín más personal. ¿Qué os impulsó a cada uno de vosotros a trabajaros, a implicaros en este campo? ¿Qué os impulsó a trabajar en todo esto? Bueno, sí con naiz, badira bizka bat. Vale, voy a empezar yo. Bueno, como has comentado, para mí, desde el momento en el que empecé a trabajar, al principio como docente también, veía la dificultad de aprender o estudiar en euskera en Navarra. Es un derecho que siempre ha estado vulnerado y siempre he estado interesada en ese aspecto de poder impulsar que se pudiera estudiar en euskera. Además, he sido concejala en el Ayuntamiento de Pamplona y, bueno, pues ya más metida, digamos, en política oficialmente. He visto los macrosumarios, los he vivido de cerca y esto me ha impulsado una vez más a trabajar por esa defensa de los derechos, siendo testigo de esas vulneraciones de los derechos humanos, derechos civiles, políticos. Me he movilizado un poco por esta defensa. Y cuando se puso en marcha el Foro Social dentro de Navarra, pues me hicieron la propuesta, me dijeron a ver si estaba preparada, si estaba dispuesta, y dije, bueno, pues que sí. Me pareció que podía ser algo muy ilusionante, que había mucho por hacer. También me parecía que era una labor ardua, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Cerrando la puerta. ¿Qué te impulsó, en pocas palabras, qué te impulsó a estar en este trabajo específico? Pues
Era una proyección natural de todos mis compromisos anteriores en materia de derechos humanos, en materia de búsqueda de la paz, del acuerdo, de la convivencia, todo esto que me había llevado a estar en otros lugares. Y me propusieron, por la voz de un buen amigo que anda por ahí, que participara en esto. Conozco a Agus me lo dice, y le digo, bueno, yo de momento estoy para echaros una mano hasta que esto empiece a andar. Bueno, aquí estoy. Y me alegro profundamente de estar aquí. Y de que pasaron 10 años y de todo el trayecto que ha venido entre medio, sí. Sí, lo primero que quería preguntar es que, bueno, si veis, o sea, el trabajo del foro empezó con 13 recomendaciones y un análisis de la situación en 2013, si remarcaríais o no si había alguna necesidad más urgente en Navarra, o que en Navarra, vamos a centrar en la situación en Navarra, si tenía alguna especificidad del trabajo en Navarra, había algo que lo hiciera especialmente necesario aquí. ¿Qué síntomas notabais en Navarra? Bueno, yo sigo de corrido y ya luego me callo. No te calles. Yo creo que Navarra compartía con el resto de Euskal Herria, incluso de España, pues muchas de las preocupaciones y necesidades de avance en materia de convivencia, en materia de paz. Lo que pasa es que lo teníamos que especificar, y esa especificidad de hacer el mismo camino, que no era distinto, en Navarra se convertía en otros momentos, en otros consensos, en otra forma de trabajar. Quizás que tenemos una cierta particularidad, hoy lo hemos hablado también con Martín, que bueno, incluso bueno, ya que estáis casi todos los partidos aquí, pues los partidos que comparten militantes en la Comunidad Autónoma Vasca, pues aquí tienen una particularidad también. Y esa particularidad es la que nos impulsa también a tener una particularidad de trabajo en el foro. Y creo que ha sido una idea acertada, porque en muchos casos ha habido avances importantes aquí que han costado más hacerlos en la Comunidad Autónoma Vasca. Ha habido consensos que se han conseguido con los sindicatos, y dices, oye, pues parece que Navarra funciona de otra manera. Pues quizás sí, pero el fundamento, los principios y el objetivo eran compartidos, eso sí. Nik uste dut, hemen Nafarroan, Yo en Navarra no veo que haya como una diferente priorización de esas recomendaciones. Creo que eran recomendaciones importantes para poder construir una convivencia democrática en el futuro, para poder impulsarla, pero sí que considero que en este momento, desde cuando se comenzaba a trabajar aquí en el Grupo de Navarra, había unos momentos específicos y especiales en Navarra que coincidían con las legislaturas especiales también, dicho sea de paso. Y creo que en ese momento entendimos que había una legislatura en la que teníamos que empezar a hacer cosas, con una legislatura con la que se nos abrían muchas puertas, se brindaban muchas posibilidades, y así fue la siguiente legislatura, y la actual no tienen que ver con aquella legislatura. Sin embargo, hemos podido seguir desarrollando los frutos del trabajo realizado en aquella legislatura especial. Y creo que no es casualidad tampoco que esa primera iniciativa del Foro Social se celebrara en Navarra, creo que fue el 4 de noviembre del 2016, en el Parlamento. Y fue un acto, la verdad, que muy especial, y tuvimos la posibilidad de hacer este acto en el hemiciclo, cosa que me gustaría destacar, porque creo que nos muestra la importancia que tenía, la importancia de este cambio en la legislatura, diferentes víctimas que se reúnen en el hemiciclo, lo vuelvo a decir porque me parece muy emocionante,
Víctimas que se reúnen para escucharse, para conversar tranquilamente, la gente mirando con todo el respeto, observando cómo dialogaban, y creo que en aquel momento el Foro Social de Navarra ya asentó, fijó cuál sería su propósito. Se fijó de cierto modo cuál sería el trabajo que se iba a desarrollar, que era el juntar a la gente, reunirla para hablar, para el diálogo, que era una herramienta que entendíamos que era muy importante, que teníamos que generar espacios para hablar, para dialogar. Y recuerdo aquel momento por ese mismo motivo, porque fue un momento en el que se definió nuestro estilo de trabajo. Fue muy especial, un estilo de trabajo adaptado a nuestro territorio, sin ingenierías que provienen de ningún sitio. Pero ese fue un punto de partida importante. Que se hayan conseguido esos espacios de diálogo, pero a veces parece contradictorio con que se dice o se decía que en Navarra estaban más enconadas las posturas, que había más dificultades entre identidades, formas de entender diferentes realidades del idioma, y sin embargo, bueno, había necesidad, pero se ha conseguido, ¿no? Un espacio abierto, ¿no? De diferentes víctimas, claro, en defensa de los derechos humanos de todas las personas. Sí, quizás ha sido también pues, uno de los grandes éxitos del foro y también uno de los grandes aprendizajes, para mí, sin duda, es el conseguir sentarte con diferentes y escucharles, no con los ojos, que dice Agus, ¿verdad?, sino con los oídos. Y también con el corazón. Y te pones en su lugar, y te pones en su sufrimiento en el caso de las víctimas. Y entonces se te olvida, en buena medida, no te olvidas de que tú tienes tus planteamientos, tus formas de pensar, tus opciones políticas o sindicales, pero te olvidas de ellas y pones el énfasis en lo importante, que también lo otro lo es, pero no debe impedirte escuchar al otro, a la otra, hacerte parte de su sufrimiento, de sus formas de ver las cosas. Eso no sé si se llama consenso, creo que sí, que se dice consenso, pero es un consenso incluso afectivo. Y yo le tengo un gran agradecimiento al foro porque me ha aprendido a conseguir un consenso afectivo con gente que no pensaba en la vida que me llegara a sentar a la misma mesa. Y haciendo ese ejercicio dentro del foro, hemos conseguido que se haga fuera del foro. En el ámbito político, en el ámbito sindical, hemos conseguido consensos inimaginables. Y hemos conseguido que se confíe en nosotros, a pesar de que ya teníamos nuestro San Martín colocado por ahí, porque aquí somos una tierra muy dada a colocar etiquetas. Una vez que coloca la etiqueta, dice, bueno, ya está, yo ya estoy tranquilo. Pero era difícil colocar una etiqueta al foro que cuadrara con lo que era el foro, un espacio muy plural. Pues ahí tenemos, echar un vistazo a nuestros compañeros y compañeras que forman y han formado parte del foro. Era una gente muy plural que ha conseguido que en la pluralidad externa al foro se consigan consensos importantes para avanzar todo lo que hemos avanzado hasta el momento actual. Y eso, pues, en distintas lenguas, en distintos pensares, en distintas gestiones políticas, no sin dificultad. Esto no era un camino de rosas, pero se ha conseguido. Por eso podríamos decir que el éxito es del foro, pero también es el éxito de quienes nos han seguido en nuestras recomendaciones y nuestros impulsos. Bueno, nire personal mailan nik uste dut niretzat. Bueno, en mi caso, quizás a un nivel más personal, diría que he aprendido muchísimo con todo este proceso. Diría que soy mejor persona. Es lo que me parece, ¿no? Que he aprendido mucho y realmente me he transformado interiormente. Y me gustaría aprovechar para dar las gracias a todas las personas del grupo que están aquí, porque el ejercicio de empatía ha sido en todos los sentidos. Y como comentabas antes, creía que había quizás una mayor confrontación entre las posturas en nuestro territorio. Quizás ha resultado
que no estaban tan confrontadas, que había más posibilidades de llegar a consensos. En cualquier caso, la situación era compleja y sí que veo que se ha conseguido mucho, ¿no? Y había, si lo trasladamos a una partida de ajedrez, las blancas tenían mucha ventaja y las negras estaban en posiciones bastante delicadas. Ahora se han empoderado un poco más, se están defendiendo un poco más y en este momento quizás termine en tablas esa partida. Creo que tenemos más posibilidades que hace 10 años y creo que ese era precisamente el propósito del foro, ¿no? Que no haya ni vencedores ni vencidos, ¿no? Tengo una pregunta para los dos y es, en vuestra opinión, ¿en qué hemos conseguido que la situación mejore? ¿Qué motivos de alegría tenemos? ¿En qué hemos avanzado? Gracias a la aportación del foro y a muchísimos otros agentes que han trabajado también. Avances fundamentales de los que podríamos estar satisfechos y para no caer en autocomplacencia, pues gracias al foro y también a otras muchas organizaciones y personas, claro. ¿De qué logros estáis más satisfechos viendo que no eran fáciles? Bueno, yo tengo clarísimo uno. Conseguir el desarme y la desaparición de ETA para alguien que ha vivido toda la vida con la existencia de la organización armada y que ha vivido de cerca también episodios dolorosos que ha provocado su existencia y que ha vivido también episodios dolorosos provocados por parte del Estado a raíz de la existencia de ETA. Pues el día que en Bayona me dijeron, oye, que vas a di tú la declaración en castellano, aquello fue, no sé, uno de los momentos importantes en mi vida. Yo creo que ese es fundamental. Y luego, cada vez que se conseguía que hubiera un avance en materia penitenciaria, un preso injustamente considerado en el primer grado, un acercamiento, todo eso que ha ido avanzando, no sin dificultades, porque ahí está la Audiencia Nacional vetando muchas cosas. Cada vez que se conseguía eso, también eran avances importantísimos. Pero hay un avance que no se puede cualificar ni puntualizar en una fecha. Es el de toda la gente y todas las personas que han ido labrando un futuro diferente para unas generaciones que, sin tener que olvidar lo que ha pasado, están muy lejos de lo que ha pasado. Y cada vez mentalmente lo están más. Eso es muy importante. Compartir todo eso, tanto aquí como en el otro lado de la Muga, gracias a gente como Anaís y algunos artesanos que ya no están, pues eso ha sido para mí hitos y momentos. Nik uste dut harro egoteko motiboa. Yo creo que tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosas. Se ha trabajado muchísimo, se ha conseguido muchísimo y supongo que a todas nos ha pasado, ¿no? En ese día a día a menudo pues te sientes frustrado, sientes que no puedes, ves que es complejo, difícil, pero con la perspectiva del tiempo se puede ver todo lo que se ha conseguido, ¿no? Hemos conseguido, bueno, lo primero, yo creo que debemos estar orgullosas por el método de trabajo. Ha sido algo especial, innovador y creo que es algo con lo que de verdad tenemos que sentirnos orgullosas. También el reconocer todo lo que hemos hecho, ¿no? Esa comparecencia anual en el Parlamento. Creo que han sido 22 y quizás me bailan un poco las cifras, pero 22 mesas redondas, 22 iniciativas, actos con víctimas, muy conmovedor. Y por mencionar algo conmovedor, para mí personalmente fue muy conmovedor y ahora cuando me pongo a pensarlo pues todavía se me pone la piel de gallina.
Fue muy conmovedor cuando vi a aquellas 6 mujeres torturadas en el hemiciclo del Parlamento de Navarra, allá arriba, la gente en silencio, escuchándolas y escuchar a ellas cómo contaban esas duras vivencias, con qué valor las estaban relatando. Y yo recuerdo que en aquel momento dije, bueno, ya está, ¿no? Hemos conseguido que esta injusticia, que es la tortura, esta injusticia que están viviendo estas víctimas, hemos conseguido sacarla de las sombras. Y veía aquellas grandes mujeres, pero no solamente estaban ellas allá, estaban todas las mujeres, todas las personas, mujeres, hombres que han sido torturados. Y dije, bueno, ya está, ¿no? Ya hemos empezado a poner fin a las injusticias. Me pareció muy conmovedor también cada vez que hemos juntado a diferentes víctimas. El poder ver esa grandeza por su parte, su generosidad a la hora de escuchar, a la hora de reconocer su dolor, de reconocer el dolor del otro, en público además, ¿no? Me llamó mucho la atención su humildad. Así que creo que hemos conseguido muchísimas cosas con las que tenemos que estar orgullosas. También hemos realizado muchísimos informes. Tengo aquí la chuleta, pero informes sobre la tortura, sobre muchísimas temáticas. Y quizás mencionaría también esos actos en los que hemos juntado a personas de trayectorias políticas muy diferentes. De antaño, ¿eh? Sí, es que es importante. Es importante recordar cuándo estuvimos haciendo las cosas. Hemos sido capaces de juntar a personas de trayectorias muy diferentes para que se sentaran y dialogaran. Esto hace unos años era algo que ni siquiera podíamos llegar a imaginar en nuestros mejores sueños. Y quizás podemos destacar también aquella última experiencia, ¿no?, que se ha llevado a cabo a lo largo de 9 meses. Personas muy diferentes se han ido reuniendo con historias políticas muy diferentes, con vivencias muy diferentes de este conflicto, a menudo con visiones y vivencias contrapuestas del conflicto. Y al principio, cuando empezaron a reunirse, se hizo en secreto y ni siquiera sabían si la gente iba a tener conocimiento de que se estaban celebrando esas sesiones o no. Al final se sintieron tan liberadas que decidieron que sí, que había que hacerlo público y acudieron al Parlamento a dar cuenta de estos encuentros. Y esto para mí, hace algunos años, era algo totalmente inimaginable. Esa actitud que vaya. Totalmente de acuerdo, ¿verdad? Si nos complementamos bien, le dice Espe. Tenemos que, claro, estamos en un momento en que el foro va a cerrar las puertas de alguna manera. Bueno, se ha realizado un trabajo, pero piensa que su labor ha acabado, ¿no? Pero todos tenemos claro que hay labores inconclusas, ¿no? Hay labores inconclusas o cosas que hay que seguir atendiendo, ¿no? Es decir, el foro acaba con una función, con unos objetivos. ¿En qué cosas creéis que quedan por atender y de quién es la responsabilidad de atenderlos? ¿O quién hay que hacer una llamada a que coja el relevo? ¿Qué tipo de organismos, qué tipo de organizaciones, las administraciones, qué es lo que veis? Porque, bueno, claro, el foro... porque no hay que decir, sí. Se ve que ha sido positivo, pero no vamos a hacer una lectura triunfalista de que hemos solucionado todo, ya no hay problemas, ya no hay injusticias, sigue habiendo víctimas en que no tienen, que no conocen, que no han tenido derecho ni de verdad, ni de justicia, ni de reparación. Sí, es cierto. Ahí hay el foro no termina de cualquier manera, el foro termina con la satisfacción de haber cumplido una inmensa mayoría de las recomendaciones de aquel foro que le vio nacer. De aquellas 12 recomendaciones, muchas están cumplidas y otras están en una mejor situación.
Que quedan cosas por hacer, por supuesto. No vamos a hacer una lectura triunfalista, aunque ahora nos tocaría, por el momento que estamos, presumir un poco, ¿no? Pues, bueno, pero lo justo. ¿Qué queda? Yo creo que queda una tarea muy importante a futuro. Todo lo que tiene que ver con la convivencia y una memoria inclusiva, poliédrica, que también hemos dejado unas cuantas recomendaciones desde lo que nosotros vemos que debe ser construir esa memoria y de lo que nosotros entendemos que debe ser el construir esa convivencia entre diferentes, incluso cómo articular los conflictos, que siempre los va a haber de una manera distinta, y cómo tratar al contrincante como contrincante, no como enemigo a batir. ¿De quiénes? Pues eso tiene que ver con un montón de... Pues seguro que surgen organizaciones, ya hay algunas que trabajan aspectos como acabar con la política penitenciaria especial, con las víctimas que todavía no han tenido su reconocimiento. Se han dado pasos muy importantes. Las víctimas del Estado, por ejemplo, el Parlamento lo ha hecho. Pero hay una necesidad de que la sociedad supere, y lo vamos a ver dentro de poco en periodo electoral, supere el enfrentamiento burdo, chabacano, insultante, agresivo que se van a dar entre distintas opciones en las elecciones. Que todo el mundo tenga libertad de expresar cómo son y qué quieren para Navarra, qué quieren para el mundo, de una manera casi iba a decir cordial, pero bueno, y no a través del insulto, la amenaza, la mentira. Ahora se ha generalizado la idea de que, bueno, le llaman en inglés porque parece que suena mejor, fast nuit. Las mentiras son mentiras, en inglés, en francés, en euskera y en suajili. Y parece que es una virtud política. Y no. Quevedo decía de la hipocresía que, aun siendo un pecado en lo moral, es una gran virtud política. Ya en aquellos tiempos andaban así. Bueno, yo me gustaría que la sociedad tuviera una reacción positiva para castigar esas actitudes y premiar otras distintas. Y ya no en la política, en todos los espacios de convivencia, porque puede ser, yo no soy muy aficionado al fútbol, pero creo que también se da, y en el trabajo. O sea, una vida mejor es una vida con una mayor capacidad de convivencia entre distintos. Y una vida mejor es una vida en la que cada vez más distintos que vienen de fuera, que están aquí, que piensan distinto, son capaces de construir un futuro común para todos y todas. Y luego el espacio de las víctimas, pues es importante. Hay que escuchar a las víctimas no solamente por una cuestión de justicia, que lo es, sino también por una cuestión de aprendizaje. Los espacios del hemiciclo que ha comentado Espe, pues fueron tremendamente aleccionadores y fueron sobrecogedores, pero muy positivos en cuanto a descubrir lo importante de lo que teníamos que hacer. La memoria, habrá muchas memorias. Sobre una base ética común habrá que construirla. Entre otras cosas, para que esas generaciones que han olvidado y que esto ya les suena a las batallitas del abuelo en el Pleistoceno, pues recuerden que hubo un tiempo más difícil aquí y que hicimos mucho el burro por los caminos y que esos no son los caminos a recorrer. Bueno, nik uste dut, bueno... Sí, considero que es cierto que el foro cierra las puertas, pero todavía queda mucho por hacer por la paz, por la convivencia democrática. Todavía queda mucho por hacer. ¿Y quién lo debe hacer? Bueno, creo que muchas de las personas que están aquí continuarán trabajando en ese propósito, tal y como lo han hecho hasta ahora.
La sociedad es la que debe marcar cuáles son las prioridades, habrá que buscar cuáles son las herramientas. Y lo que nosotros hemos hecho es una especie de sirimiri, ni siquiera una lluvia de ideas. Hemos hecho pues unos planteamientos que quizás pueden permear y pueden dar pistas a la sociedad. Creo que llevamos bastante mal de tiempo, así que simplemente me gustaría mencionar un último ejemplo. Antes he mencionado a estas mujeres torturadas y tengo un ejemplo que me gustaría comentar, y es que hace poco en el Parlamento de Navarra se presentaba un informe del IVAC con testimonios de 1.065 víctimas y la mayoría de sindicatos y partidos políticos consideraban que era algo necesario y han reconocido su profesionalidad y han reconocido que, bueno, pues ya hay un camino, una senda que se está recorriendo y son 44 municipios los que ya han aprobado la moción que se ha presentado en este sentido. Así que creo que, bueno, hay mucho por hacer, pero ya se está trabajando y lo harán. ¿Quién es? La sociedad. ¿Con qué apoyos? Bueno, pues con el apoyo de los diferentes organismos, instituciones que necesariamente deben intervenir, deben colaborar, deben apoyar. Y con una sociedad organizada, pues bueno, se irá haciendo este trabajo para retroalimentar este trabajo, ¿no? Yo quería terminar, bueno, primero agradecer a Espe y a Fernando sus aportaciones y sus vivencias. Son aportaciones, son análisis, pero también son vivencias personales y se agradece pues vuestra generosidad. Y como queríamos centrarlo en Navarra, quería remarcar que no creo, yo estoy convencido de que no es teatro para nada este diferente clima que se nota entre las diferentes fuerzas políticas o en la colaboración también con la Dirección General de Paz y Convivencia, que está presente también aquí y creo que hay que agradecer y que yo creo que, bueno, se han ido deshaciendo esas connotaciones que había y esos desacuerdos y esas desconfianzas, y yo creo que es muy rico. Entonces yo principalmente, pues, personalmente quería agradecer a todas las personas que estáis de diferentes fuerzas políticas, porque sé que también habéis tejido lazos personales que ayudan a todo el proceso de ir avanzando en la defensa de los derechos humanos, de la convivencia y de una paz, una convivencia democrática y en paz, ¿no? Y pues nada, que sigáis trabajando, que os riñáis un poco en estas elecciones, que al día siguiente de las elecciones os afanéis en poneros de acuerdo para la defensa de los derechos humanos de todas las personas, en todas las situaciones, y que levantéis la bandera de los derechos humanos y de la paz y la convivencia en Navarra. Y eso, pues seguiremos ahora con más aportaciones, con más otra mesa redonda. Y pues nada más, gracias por escuchar, mila esker entzuteagatik. Gracias por la atención, creo que está siendo cómodo el poder celebrar estas sesiones en más de una lengua y aprovecho para agradecer a mis compañeras e intérpretes. Aurrera jarraituko dugu bada. Antes mencionaba que este camino ha sido colectivo y Espe y Fernando también lo han subrayado. Pero además de los agentes sociales, sindicales y políticos,
el proceso de construcción de paz también ha estado acompañado por la comunidad internacional. Muchos recordaréis el papel que jugaron el Grupo Internacional de Contacto o la Comisión de Verificación, pero otros organismos internacionales también han seguido de cerca este proceso y han colaborado y asesorado en muchos de los hitos más importantes de nuestra historia. Hablamos, entre otros, de la Fundación Berghoff y Conciliation Resources. Y sí, hoy también tenemos el placer de contar con dos personas que han ayudado muchísimo en todo este camino. Quisiera invitar al próximo diálogo a Véronique Dudet y Christian Herbolzheimer y a la moderadora Teresa Toda. Con ellas conoceremos las visiones internacionales sobre el proceso y la participación de la sociedad civil vasca, una participación que ha convertido el proceso de construcción de paz en un proceso singular, y enseguida entenderéis por qué digo esto. Nahi duzuenean beraz, has zaitezkete, eskerrik asko. Cuando queráis, tenéis la palabra. Loitzune, eskerrik asko guztioi, eta eskerrik asko noski, Veronik eta Kristiani. Privilegiatua sentitzen naiz. Gracias a todos y todas. Gracias, Veronique, a Cristian y también a los organizadores. Me siento una privilegiada por estar aquí sentada hoy con todos vosotros y vosotras. También a día de hoy vivimos este proceso, un proceso muy particular, muy especial, que necesita de la ayuda de todos los participantes y ha contado con una serie de colaboradores y agentes de todo tipo. Y por eso yo me dirijo a todas las personas que han ayudado. Palabras que dirijo a estas personas, palabras de agradecimiento, de todo corazón. Muchísimas gracias. En estos años se nos han ido haciendo personas conocidas, puesto que han participado en algunos de nuestros actos públicos, pero han hecho mucho más trabajo que no se ha conocido tan públicamente. Hoy, con la mirada ampliada y el retrovisor puesto, nos dejarán sobre estas mesas sus experiencias, sus reflexiones, mirando hacia un futuro que seguramente será mejor gracias a ellas. Hablarán desde el punto de vista de las organizaciones en las que trabajan y también desde el punto de vista personal. Biak eskarmentu dunak dira bakez prozesu. Estas dos personas tienen experiencia en los procesos de resolución de conflictos. Véronique Dudet, por ejemplo, es una de las principales personas que participan en la Fundación Berghoff desde 2005, donde ha desarrollado proyectos de investigación sobre movimientos de resistencia y de liberación, negociación e intervención de terceras partes en conflictos asimétricos, así como gobernanza postconflicto y transición de la lucha armada a la resistencia civil. También asesora a diversas organizaciones de la sociedad civil. Asesor de Berghoff, dedica especial atención a la inclusividad y la participación social en los procesos de paz. También participa aconsejando en diversos lugares que están superando ahora mismo conflictos armados y en diversas clases de formación que les concede a políticos y trabajadores sociales. Sobre todos estos temas, tiene escritos 3 libros y ha participado también en numerosas investigaciones, trabajos escritos o artículos sobre la transformación de conflictos. Tiene másteres en Inglaterra y también sobre relaciones internacionales y seguridad. Christian Herbolzheimer, ICIP, Instituto Catalán por la Pau. Él ejerce de director del Instituto Catalán Internacional para la Paz desde septiembre de 2018. Es ingeniero técnico agrícola, pero después ha ido por otro camino. Él es diplomado en Cultura de Paz por la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona y tiene un máster también en una universidad estadounidense. De la sociedad civil en las transiciones,
de los conflictos armados a las situaciones de construcción de paz. Bere babesa eta aholkulari lana ofrece apoyo y asesoría en Filipinas, en el País Vasco y en otros muchos lugares. Del ICIP trabajó en Conciliation Resources, que como bien ha señalado Loitsune, tuvo mucha participación al principio de todo este proceso y fue director de programas en la Escuela de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona. Gure elkarrizketa inglesez egingo dugu. Vamos a celebrar este diálogo en inglés, ya que estas dos personas dominan perfectamente esta lengua y por tanto nos parece que de esa manera puede resultar más ágil. So without further ado, shall we? Sin mayor dilación, vamos a arrancar con esta conversación. En primer lugar, me gustaría preguntaros cuál era la visión de vuestras organizaciones sobre la situación vasca antes de implicaros en el proceso de paz y cuál era vuestra visión o opinión personal sobre lo que está ocurriendo aquí. Micrófono, por favor. Ahora sí, siento dirigirme a todos vosotros en inglés. Tienen el servicio de interpretación Tenéis el servicio de interpretación a vuestra disposición. Bueno, antes de implicarme en el proceso de paz en Euskal Herria, sabía muy poco de ello. Nosotros en Berghof trabajábamos entonces en otros lugares del mundo, muy poquito en Europa, un poquísimo en Europa Occidental. Lo conocía de los medios de comunicación. Era conocedora de las manifestaciones por la paz, tenía un amigo haciendo su tesis doctoral sobre el movimiento por la paz. Era lo poquito que conocía y después se nos invitó a la fundación a implicarnos en el proceso. Y no sé si el compañero quiere tomar la palabra. Bueno, sí, antes de nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Me siento un poquito raro, hablando en inglés. Dicho sea de paso, me gustaría decir que Conciliation Resources es una organización que apoya procesos de paz en muchos lugares del mundo. Y muchos de los conflictos a los que prestamos asesoramiento son conflictos de autodeterminación. Por ejemplo, a Armenia, Azerbaiyán y a Irlanda del Norte. Y el caso de Euskal Herria nos resultaba bastante distante, pero sí que es verdad que llevamos mucho tiempo indagando en los procesos de autodeterminación y la implicación de la sociedad civil. Yo soy catalán y trabajaba entonces para la organización con sede en Londres que asesoraba en torno a los procesos de paz en Colombia. Y esto a mí me facilitó el trabajo y bueno, me sentí cómodo implicándome en este proceso en Euskal Herria. No sé si Veronique quiere añadir algo. Sí, precisamente ahora os iba a preguntar cómo vuestras organizaciones se implicaron en el proceso y vosotros personalmente. Sí, yo estaba implicada en un proyecto relativo a la investigación participativa sobre países que habían superado con éxito situaciones de conflicto, países en los que ya reinaba la paz. Y nosotros fuimos contactados por miembros de la izquierda Abertzale que querían hacer un ejercicio autocrítico. Y también el periódico Gara nos invitó a venir a Donostia a presentar nuestras experiencias en Sudáfrica a modo de inspiración para que comprendieran otras mejores prácticas en el ámbito de autorreflexión. Muchísimas gracias. Ya sé que son temas muy sensibles, pero no sé si nos podéis aportar detalles sobre los primeros contactos y los primeros pasos que disteis
como parte de este proceso. ¿Fue difícil definir una aproximación al caso vasco en el seno de vuestras organizaciones? Porque, como ya habéis dicho, os resultaba bastante lejano, aunque geográficamente Euskal Herria estaba cerca, pero no era algo que conocierais de cerca. Bueno, nosotros en Conciliation Resources no teníamos ningún problema político. De hecho, ya teníamos una línea de investigación abierta para cuestionar esa idea de colocar a personas, organizaciones en una lista negra, por así decirla, en Europa. Nosotros, como constructores de la paz, siempre estamos dispuestos a hablar con todo el mundo y este tipo de listas dificulta nuestra labor. El problema para nosotros era saber exactamente qué papel desempeñar. Nosotros, al fin y al cabo, somos una ONG, necesitamos financiación para poder desempeñar una labor activa. Y si queremos brindar un apoyo más sostenido en el tiempo, pues necesitamos financiación, algo que no teníamos. Paul nos invitó inicialmente, después nos invitó Agus y sus organizaciones. Y recuerdo precisamente haber estado aquí hace 10 años en esta ciudad y cada vez que nos invitaban, pues estábamos encantados de participar. Cada vez que tocaban a nuestra puerta, pues veníamos encantados a aportar nuestras sugerencias, nuestras ideas. Bueno, nosotros nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Aportar un apoyo técnico a los agentes implicados en el proceso o queremos asumir un papel más público? Y al final optamos por una combinación de ambas cosas. Bueno, un papel público en relación con algunas cuestiones. Antes de Aiete, recuerdo haber ido a Iparralde para ver cómo la lucha antiterrorista afecta a la resolución de conflictos. Y en la resolución de conflictos ya había estado muy inmersa y ahí sí que me sentí cómoda. Locarri nos invitó también a organizar la conferencia de Aiete. Ese fue el papel más público y luego desempeñamos también un papel más discreto. Y básicamente podría resumirse de la siguiente forma: capacitación, desarrollo de capacidades para ayudar a los agentes a comprender cuáles son las metodologías que nos ayudan a organizar un diálogo nacional. Lo que queríamos era plantar las semillas de lo que posteriormente ha sido este foro. Es muy interesante lo que comentáis. Y ahora vamos a echar la vista atrás, 10 años. Como decía Christian, volvamos a ese momento en el que ETA pone fin a sus acciones. Nos encontramos en un momento de punto muerto. ETA ha dejado de atentar, pero no hay contactos ni con los gobiernos español ni con el gobierno francés. Y el primer foro social se celebra para emitir una serie de recomendaciones, para definir una suerte de hoja de ruta. Yo me pregunto, ¿cuál es vuestra opinión sobre este punto muerto en el que nos encontramos aquí hace 10 años? Una situación en la que ni el gobierno español ni el gobierno francés parecían dispuestos a entablar un diálogo. Pues yo me sentí muy impresionada por la sensación de responsabilidad que yo palpaba entre los que formaron el primer foro social. Esa sensación de que no podemos esperar para siempre, no podemos esperar hasta que los estados hagan algo, no podemos estar esperando eternamente para que las autoridades vascas empiecen a hacer algo y las autoridades españolas hagan algo. Tenemos que hacer algo nosotros mismos. Se ha hablado mucho acerca de espacios para consultar la sociedad civil, pero lo que ocurrió aquí no era algo de arriba hacia abajo, no es vamos a hablar con los de la sociedad a ver qué quieren decir o qué tienen que decir, no, fue un proceso de abajo hacia arriba.
era la sociedad que decía, nosotros tenemos muchas cosas que decir y vamos a contactar nosotros con los expertos, con los especialistas y vamos a tomar nosotras las decisiones. E incluso cuando estábamos hablando de temas muy sensibles, las víctimas, temas de seguridad, no podemos dejar todos esos temas en manos de unas cuantas personas. Queremos formar parte del proceso. Hemos experimentado nosotros, como vosotros aquí, todo ese proceso de construir la paz y cómo tender puentes y cómo todo esto puede ser una empresa muy frustrante. Porque normalmente las circunstancias dificultan mucho ese proceso y te limita. Por ejemplo, hoy en día tenemos el conflicto de Ucrania. Es un conflicto de gran envergadura y nadie tiene la respuesta, nadie tiene la solución. Pues aquí había otra situación parecida hace 10 años. Y en unas circunstancias así siempre existen ventanas de oportunidad. Pero no hay que estar sentado esperando que aparezcan esas ventanas de oportunidad. Hay que ir a buscarlas. Y lo que ocurrió en ese contexto era que había diferentes personas en diferentes movimientos, asociaciones que tenían ese compromiso y esa sensación de responsabilidad, pero también la creatividad y la capacidad de trabajar para crear estas condiciones, incluso cuando no existían. Y todo esto se convirtió en una oportunidad. Hizo que el proceso fuera mucho más democrático, mucho más que si se hubiera gestionado solamente por los negociadores de paz y en reuniones secretas en sitios distantes. Eso es algo que había fracasado, ¿verdad? En los primeros procesos que se llevaron a cabo aquí en Euskal Herria. Todos sabemos cómo se desmoronó todo. Luego, en el 2016, el Foro Social se coge fuerza y establece el Foro Social Permanente. Y poquito a poco las cosas empiezan a cambiar de forma muy lenta. Pero claro, a grandes rasgos, todo permanece bastante estático. Y no sé qué estaban haciendo vuestras organizaciones en ese momento, pero ¿cómo visteis vosotros estos desarrollos, ese progreso que iba muy poco a poco, con unas respuestas casi inexistentes del otro bando? Y mientras tanto teníamos las mismas situaciones de los presos, de las víctimas, que eran situaciones muy difíciles. Estoy hablando de 2016 hasta 2020, más o menos. Bueno, los dos tuvimos el privilegio de ser invitados a apoyar lo que luego se convirtió en el Foro Social Permanente. Yo estuve ahí cuando se estableció formalmente. Y lo que me pareció interesante de aquel momento es que, bueno, estabais muchos de vosotros y estuvisteis, os reunisteis para pensar en qué tipo de espacio queríais, qué tipo de puentes queríais tender, cuáles eran los retos del futuro, cómo se puede establecer esa entidad plural que va a funcionar de forma independiente de todos los actores políticos, de poder sortear todas esas críticas que ibais a recibir, entender lo que había pasado en el pasado y cómo seguir hacia el futuro, sobre todo con el tema del desarme, que fue el tema más candente en aquel entonces. Nosotros ayudamos al Foro Social a publicar el estudio, bueno, después, cuando ocurrió el desarme en el 2017, nosotros estuvimos ahí para ver cómo se había conseguido ese logro de una forma poco convencional. Muchos dicen que ha sido un proceso unilateral, pero no fue unilateral. Yo creo que fue algo que ocurrió en diálogo con la sociedad civil. Nosotros estudiamos ese proceso, porque era un proceso muy diferente, pero bueno, cumplió con todos los requisitos para estos procesos. Se hizo de forma transparente, se hizo de forma segura y un poco lo que intentamos hacer era poner sobre papel el hecho de que se había hecho aquí el proceso de paz de una forma correcta, aún diferente sí, pero de forma correcta, para ayudar a los que están pasando por un proceso similar en otros países, por ejemplo, para que lo que ha ocurrido aquí puede servir de inspiración para los demás. Yo añadiría algo. No hay ningún proceso de paz en el mundo que haya funcionado
según las expectativas de las personas que habían sufrido ese conflicto. No existe el proceso de paz perfecto. Eso no existe. Incluso cuando vemos el caso de Irlanda del Norte, que es un territorio muy pequeño dentro de la Unión Europea, un acuerdo de paz que pronto va a cumplir 25 años, que tenía el apoyo político y financiero por parte de la Unión Europea, que es muy raro porque normalmente no se implica la Unión Europea en los conflictos internos. Y incluso bajo esas circunstancias, hoy en día siguen habiendo retos muy importantes en Irlanda del Norte. Pero Euskal Herria aprendió mucho de Irlanda del Norte, Colombia también, las Filipinas también, aprendiendo mucho de Irlanda del Norte. Entonces, en ese intento de construir la paz, todos intentamos aprender de los que nos han precedido. Pero no puedes hacer copiar y pegar. Es imposible, con lo cual al final todos terminamos innovando en nuestros propios contextos. Y cuando innovamos en nuestro propio contexto, como bien ha dicho Veronique, al final terminas convirtiéndote en el referente para el siguiente conflicto. Entonces es algo muy interesante. Es bonito también el hecho de que todos los procesos de paz en el mundo han aprendido de los procesos anteriores y enseñan algo a los próximos procesos de paz. Y eso es algo que nosotros vimos con nuestros propios ojos durante estos años, porque teníamos una nueva fase, porque las iniciativas de sociedad civil en Euskal Herria estaban contribuyendo, aportando algo a la paz, para luchar contra la violencia. Es algo que había existido durante muchos años, pero ahora estaban entrando en el campo político y eso fue algo nuevo y muy emocionante. Muchas gracias. ¿Cuál diríais que fue la situación o el momento más peligroso? Estamos hablando de antes del desarme. ¿Cuál fue el momento más peligroso? ¿Podríais identificar un momento crucial, un momento decisivo que luego se solucionó bien? Porque, como bien hemos dicho, el desarme tuvo lugar de acuerdo con los criterios generales de lo que tiene que ser un proceso de desarme, desmovilización y reinserción, pero tenía sus rasgos diferenciadores. Y luego hemos visto que como después el gobierno de España, el Estado, sí que ha dado algunos pasos muy tímidos para cambiar la política penitenciaria. Y luego tenemos también el tema de las víctimas, que ha empezado a cambiar un poquito. Ha habido algún avance en ese campo. Pero antes de todo eso, ¿hubo algún momento peligroso donde había el peligro de que todo iba a ir mal? Yo creo que hubo muchísimos momentos en que las personas empezaron a perder la esperanza. Es decir, pensaban, bueno, hemos tenido la conferencia de Ayete, muchos expertos internacionales han venido, han dicho al Estado español, mira, tenéis que venir a negociar, tenéis que estar en la mesa de negociación y nada. Y eso yo creo que generó muchísima frustración. Pero también ha habido una disposición a entender que los procesos de paz no son procesos lineales. A veces damos un paso adelante y luego 2 pasos atrás. Otro paso adelante, 2 atrás, 3 adelante, etc. Entonces, yo creo que eso ha sido una dificultad que habéis sabido superar. Otro momento en que las cosas podían haber ido mal es cuando ETA tomó la decisión de desmantelarse y luego no hubo ninguna respuesta, porque era la baza que tenía ETA y lo dejó, se acordó disolverse y esperaban ver alguna respuesta. Y si no hubiera habido una respuesta ninguna por parte del Estado español, yo creo que eso podría haber sido un momento muy peligroso. Pero bueno, es verdad que ha habido algo de movimiento, no mucho, pero algo de movimiento sí ha habido. Creo que también hubo un momento en que había una pequeña desconexión entre los movimientos en Iparralde y Hegoalde por el ritmo diferente a que movían los movimientos en las 2 regiones. En el lado francés había un consenso político importante
Y hubo algunos movimientos que habían pasado muy rápidamente en el tema de las armas, y aquí en Egualde pues las cosas iban más lento. Entonces yo creo que eso podía también haber generado bastante tensión, pero todas esas tensiones se han superado. Yo estoy de acuerdo, no añadiría nada más. Lo único que diría es que en general el proceso de determinar y poner fin a la violencia de ETA y la disolución del grupo terrorista, en todo ese proceso sí que hubo diferentes decisiones, pequeños grupos que no estaban de acuerdo con esa decisión, y eso es muy normal, eso ocurre casi siempre en todas partes del mundo, y yo creo que eso se gestionó muy bien. Bueno, es verdad que hemos ya tratado algunos temas que yo iba a mencionar. Pero bueno, en vuestra opinión, ¿cuáles son las fortalezas principales de este proceso? De ese proceso que todavía sigue en marcha aquí. ¿Cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades? Bueno, en cuanto a las fortalezas, ya hemos, yo creo que he mencionado algunas de ellas. En esta fase, el Foro Social Permanente ha construido sobre los logros de otras organizaciones y otros movimientos en el pasado. Es decir, no ha empezado desde cero. Y eso es algo fundamental, porque es muy difícil cuando estás viviendo en la situación de conflicto o incluso la situación de posconflicto. Es muy difícil pensar en las cosas de forma clara, de ver las cosas con claridad. Ahora, claro, mirando hacia atrás sí que vemos con bastante claridad y todo parece muy lógico y muy obvio, pero cuando estás en el meollo, nada es obvio, nada es claro, es todo confuso. Hay conflicto, aunque sea solo conflicto verbal o conflicto político, no un conflicto violento. Es muy difícil ver las cosas claras, y no solo ver las cosas claras, sino comunicar estas ideas con personas que no piensan como tú y convencer a estas personas. Y el Foro Social Permanente ha hecho un trabajo estupendo en ese sentido, porque miramos hacia atrás y parece que habéis tenido un plan perfecto desde el primer día hasta ahora y que habéis ido pues comprobando pues como una lista de chequeo, pero no ha sido un proceso lineal en absoluto, pero lo habéis hecho tan bien que ahora parece que sí. Muchas gracias. Pues yo he mencionado algunas fortalezas que tienen que ver con esa actitud proactiva, esa pluralidad del espacio de diálogo. Por ejemplo, la pluralidad que vemos representada en esta sala aquí, entre organizaciones políticas, asociaciones, víctimas, presos, expresos, etcétera. Yo creo que es un logro impresionante. También, otra fortaleza es que habéis conseguido separar los temas principales que son una consecuencia del conflicto y las causas raíz del conflicto. Y eso es muy importante porque muchas veces la tendencia es primero vamos a resolver los conflictos políticos, los problemas políticos y luego ya vamos a abordar las consecuencias. Pero no habéis hecho eso, habéis abordado algunas consecuencias antes y luego más adelante podemos comenzar a tener esas negociaciones políticas en un espacio democrático. Y esto es algo único para mí y es muy interesante este proceso. Y también, como he dicho antes, lo que he aprendido yo de Euskal Herria es que cuando la sociedad pide la paz, se puede conseguir de una forma digna, incluso en ausencia de negociación con el Estado. Y ahí está la debilidad principal del proceso, ¿verdad? El hecho de que no ha habido un proceso formal, convencional de paz. Eso significa que no hay un proceso formal de justicia transicional, que es lo que hemos visto en otros lugares, como Irlanda del Norte, donde hemos tenido una amnistía para los presos, etcétera. Es muy difícil hacerlo aquí porque no tenemos un proceso de paz formal negociado. Yo creo que eso es la principal debilidad. Y bueno, con eso llegamos al presente. Estamos en el año 2023. Es verdad que hemos avanzado mucho, ha habido mucho progreso, no solo en el proceso, sino en la sociedad vasca.
sus instituciones, sus agentes sociales, las víctimas de los diferentes tipos de violencia y los presos. Los presos se han implicado también en este proceso. Pero todavía quedan algunos cabos sueltos, que nos preocupan mucho. Por ejemplo, temas que tienen que ver con los presos y el hecho de que es muy difícil para ellos conseguir la libertad condicional y el reconocimiento efectivo de las víctimas de las diferentes violencias, incluso la tortura. ¿Cuáles serían vuestras recomendaciones para estos nuevos retos y este nuevo tiempo, esta nueva era? ¿Cómo podemos llegar al Estado? Porque nunca nos hemos sentado a negociar con el Estado, ¿verdad? Es muy difícil ahora hacer cualquier recomendación específica, sobre todo por parte de personas de fuera. Nosotros somos de fuera y no sabemos, no conocemos las dinámicas específicas que están teniendo lugar en estos mismos momentos. La preocupación siempre ha habido ahí. Siempre se podía haber hecho las cosas de forma diferente y siempre habéis tenido que avanzar con una mano atada a la espalda, detrás de la espalda. Eso no es nada nuevo. Estáis, yo creo que acostumbrados y acostumbradas a esta situación, pero los tiempos están cambiando y lo están cambiando mucho. De hecho, veo aquí en la sala, no hay casi nadie de la generación anterior. Todavía somos cada vez, tenemos que dar lugar a las nuevas generaciones. Y tenemos que tener en cuenta estas nuevas voces, estas nuevas perspectivas. Y esas perspectivas muchas veces son muy diferentes. He dicho antes que todos los procesos de paz aprenden de los anteriores y enseñan a los que vienen después. Pero es verdad que la dinámica de los procesos de paz está cambiando también. Esa idea de un Estado y un actor armado dentro del Estado, estamos ya, yo creo que hemos visto los últimos casos, con el caso de Euskal Herria, con el caso de Colombia, y los demás conflictos son diferentes. Con lo cual tenemos que aprender constantemente como trabajadores por la paz. Tenemos que cambiar la manera en que trabajamos constantemente porque siempre nos enfrentamos a nuevos retos y nuevas oportunidades. Yo creo que es importante ver los retos del futuro, pero también tenemos que celebrar lo que se ha logrado. Y me encanta lo que habéis hecho. Bueno, hicisteis hace 2 años, Ayete después de 10 años y ahora con ese evento mirando hacia los últimos 10 años también, porque muchas cosas han pasado. Y estoy viendo unos cambios en el relato también. Antes se hablaba mucho del proceso de paz y ahora se habla mucho más de la construcción de la paz, porque estáis en esta fase ahora. Ya no tanto en un proceso de paz, sino en la construcción de la paz para el futuro. Estáis tendiendo puentes y yendo hacia el futuro de forma conjunta, y eso es algo que hay que celebrar. Yo recomendaría que tenéis que seguir trabajando en todos estos frentes. Tenemos el frente político, la negociación, el diálogo, etcétera. Y luego tenemos el frente de la calle. Y he visto en Iparralde hay muchas acciones de desobediencia civil para pedir cambios en la política penitenciaria. Y luego tenemos el campo legal, el campo jurídico. Es verdad que casi todas las organizaciones de la izquierda abertzale se han descriminalizado en España y en Francia, pero bueno, sigue habiendo problemas. Intentamos hace poco llevar un senador vasco a los Estados Unidos para hablar del proceso de paz, pero tuvo muchísimos problemas para conseguir el visado. Entonces, siguen habiendo diferentes retos y tenemos que abordar esos retos y esas dificultades. Y
en relación con construir la convivencia, reconocer todas las víctimas, reconocer su dolor. Yo creo que las instituciones tienen que desempeñar un papel muy importante y yo creo que por eso habéis decidido cerrar el foro social, porque habéis hecho todo lo que habéis podido hacer, pero ahora las instituciones tienen que hacer algo también. Para añadir algo a lo que he dicho antes, en el pasado pensábamos que un proceso de paz era una negociación de paz, ¿no? Los que tenían armas tenían que sentarse alrededor de una mesa a hablar, firmar un acuerdo y luego llega la paz. Pero eso no funciona así. Los cambios sociales necesitan, es verdad, para cambiar la sociedad necesitamos un proceso de paz, un acuerdo de paz, eso sería lo ideal, pero no es suficiente, porque ¿de dónde viene el cambio? El cambio viene de las personas, de que las personas cambian. Y hemos escuchado, ¿no?, en la mesa redonda anterior, de que esas personas han hablado de ponerse en la misma sala con una persona que no piensa igual y cómo todo esto ha ido cambiando. Yo he aprendido mucho de las mujeres filipinas. Y las mujeres filipinas con las que he trabajado tienen su propia definición de la paz. Ellas dicen, construyes la paz cuando estás dispuesta y puedes salir de tu zona de confort. Y tender la mano a las personas que no piensan igual que tú. Porque si todos quedásemos en nuestra burbuja de confort, todos nosotros convencidos de la bondad de nuestros propios argumentos sin hacer un esfuerzo de pensar en por qué otra persona piensa diferente, da igual que tengamos un papel, un acuerdo de paz, porque el cambio no va a venir. El cambio viene de las personas, sale de las personas y se tiene que ir multiplicándose en la sociedad. Eso habéis visto, ¿no? Con diferentes grupos de personas que se han juntado, con diferentes experiencias, con sus sufrimientos, sus propios traumas, etcétera. Pero claro, en ese encuentro de diferentes, ahí viene el cambio. Y solo así podemos normalizar otra manera de abordar los conflictos, porque siempre va a haber conflicto en la sociedad. Pero tenemos que abordar ese conflicto en una forma constructiva. Y eso es el reto de la democracia, ¿no? El reto a que se enfrenta la democracia en el mundo. Estamos viviendo en tiempos difíciles porque parece que se nos ha olvidado hacer las cosas bien. Y sí, la sociedad en sí yo creo que se está separando, ¿no? Se está distanciando un poco de esos temas, ¿no? Las cosas, el agua vuelve a su cauce, el río vuelve a su cauce, personas piensan que ya está borrón y cuenta nueva y ya está, no tenemos que hacer nada más. Pero es un proceso permanente y eso es un reto, ¿no? Tenemos que seguir haciendo un esfuerzo y no solo aquí, en otras partes del mundo también. Todo ha cambiado. Como bien has dicho, los jóvenes tienen su propia manera de hacer las cosas, no solo aquí. ¿Y cómo podemos llegar a estas personas? Eso es la pregunta del millón, ¿verdad? Yo no sé si podemos contestar esa pregunta o ofrecer alguna solución. No me gustan las recetas. Y aquí estoy con una receta de 3 palabras que hemos estado utilizando en el contexto catalán. Pero creo que es de aplicación también en muchos otros lugares. Tenemos que tratarnos mejor en la sociedad. Y tenemos 3 palabras que son importantes. Curiosidad, respeto y autocrítica. Son 3 palabras vitales. La curiosidad, ¿por qué? Bueno, porque no sentimos curiosidad por saber por qué esa persona piensa diferente a nosotros, entonces no vamos a tener ningún diálogo. Respeto, porque tenemos que respetar a todos los seres humanos, sean cuales sean sus ideas. Y autocrítica, porque nadie tiene toda la verdad. Nadie, nunca. Y si utilizamos esos 3 términos, que en catalán son curiosidad, respeta y autocrítica, que juntos dicen cura, que es cuidado, y eso es algo que hemos aprendido del feminismo. Si nos tratamos los unos a los otros con cuidado, eso sería una receta muy sencilla para tener una democracia mucho más sana, saludable. Yo creo que se puede hacer mucho en el campo de la educación, trabajando con los jóvenes. Los jóvenes van al cine, escuchan la música,
Entonces, trabajar la memoria colectiva, entender las diferentes verdades del pasado y cómo podemos trabajar de forma conjunta para construir un futuro compartido, yo creo que eso es muy importante. Y con un poco de suerte, las próximas generaciones harán las cosas mucho mejor que nosotros. Sí, tenemos una experiencia aquí en el Estado español porque ha habido un silencio total acerca de la guerra civil. Y nosotros no sabemos muy bien lo que ocurrió porque nuestros padres nunca han hablado y tenemos que hacer un esfuerzo para no repetir ese mismo error. Y eso no es nada fácil. Christian antes ha dicho que los conflictos están cambiando en el mundo. Y según tu descripción, podemos decir que el conflicto de Euskal Herria pertenece al mundo del pasado, ¿no? Al modelo pasado de conflictos. Pero con las innovaciones que hemos visto aquí, puede servir como un puente desde el pasado hacia la resolución de conflictos del futuro. Estoy hablando de la involucración de la sociedad civil, que ya sé que ha ocurrido en otras partes del mundo, pero aquí ha sido de suma importancia, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso ya está ocurriendo, de hecho. Pero como he dicho antes, nos aprendemos todos los unos de los otros. Yo mismo he aprendido muchísimo de este proceso. Ha sido un privilegio participar en el proceso. He aprendido de Veronique, simplemente leyendo sus obras. Siempre me ha parecido una mujer brillante. Entonces, muchas gracias porque ahora le he podido conocer en persona. Me acuerdo que el proceso de paz aquí en Euskal Herria, en Colombia, pues iban en paralelo, iban a la vez muchas veces, en muchos momentos. Y las cosas que eran tabú aquí no eran problema en Colombia y viceversa. En Colombia, por ejemplo, no se podía hablar del desarme. Era imposible. Pero aquí era muy difícil abordar el tema de las víctimas, de pedir perdón por la violencia contra las víctimas por parte de ETA o por parte del Estado, pero las FARC no tenían ningún problema y el gobierno colombiano tampoco, no tenía ningún problema a la hora de pedir perdón. Era muy interesante ver estos dos procesos que iban en paralelo, muchas veces se pueden aprender el uno del otro. Y es verdad que el mundo está cambiando, pero bueno, y quizás los conflictos del futuro no van a coger unas lecciones de forma muy directa del conflicto de aquí, pero creo que va a haber cosas que van a aprender de ese conflicto. Habrá diferentes aspectos. Sí, yo creo que hay muchísimas cosas que pueden aprender los procesos actuales de ese proceso, aunque es verdad que cada proceso es distinto. Y el Foro Social Permanente es muy importante porque ha permitido un proceso que ha ido desde abajo hacia arriba. Y eso se puede aplicar en muchísimos otros conflictos. Y sé que ha habido aquí muchísima generosidad. Y hay muchos testimonios de cómo se ha hecho lo que se ha hecho aquí. Me encantaría tener un representante del Foro Social Vasco en cualquier de mis viajes por el mundo. En cuanto a las armas, estoy viendo lo que está ocurriendo ahora en Colombia y las negociaciones que se están realizando con el ELN, porque las FARC siempre ha dicho, no vamos a hacer el desarme y vamos a abordar todos esos temas al final. Pero claro, eso es una organización que dice que habla por el pueblo. Y yo creo que quizás esa negociación puede encontrar cierta inspiración en el proceso de Euskal Herria. Entonces, yo creo que espero que estas ideas, esas semillas se pueden sembrar en todo el mundo. Bueno, antes de terminar este diálogo tan interesante, ¿os gustaría añadir algo? Porque si no, yo tengo una última pregunta. Una pregunta, ¿cómo sentís hoy, a nivel personal, como personas, compartiendo con todos nosotros este último foro social? Y sé que es una pregunta muy personal porque todos estamos experimentando ese encuentro con muchísima intensidad porque ha sido una experiencia genial para todos nosotros. Pues para mí es un honor, la verdad, que me hayáis brindado la oportunidad y la confianza
de hacer el seguimiento de este proceso. No he participado en todos los foros sociales, pero en aquellos en los que sí lo he hecho, he tenido la ocasión de formular algunas recomendaciones. Y para mí ha sido todo un privilegio, uno de los grandes momentos, de los momentos álgidos de mi carrera. Es decir, me siento orgullosa, me siento impresionada por vuestra determinación, vuestra persistencia, seguir trabajando pese a todos los escollos que os habéis encontrado en el camino. Y espero que esas últimas recomendaciones que todavía no se han puesto en práctica pronto lo estén, y espero ser testigo de ello. Muchísimas gracias. Es muy emocionante. No ocurre con frecuencia, la verdad, para aquellos de nosotros que trabajamos en aras de la paz, y para gente que como vosotros ha vivido en una situación de conflicto durante décadas. Es difícil ver cómo se cristaliza el cambio, cómo se materializa el cambio a lo largo de la vida de uno, ¿no? Y verlo con tus propios ojos. Y esto es fruto de las aportaciones de todos y cada uno de vosotros como individuos o como miembros de una organización. Es impresionante, ¿eh? Y es sumamente conmovedor. Y considero que yo, personalmente, a mí lo que más me inspira en mi trabajo en aras de la paz es reunirme con personas que han sufrido en sus propias carnes la violencia, el conflicto, y personas que, pese a ello, están deseosas de contribuir a la paz para que no haya nadie que viva lo que ellos vivieron. Esto lo he visto aquí. He visto a víctimas de ETA aquí, víctimas de ETA en Cataluña, víctimas de la violencia en Colombia, y he visto a excombatientes de grupos armados que antes asesinaban para imponer sus ideas, que ahora contribuyen a la paz. Yo creo que si se les da la oportunidad, muchas de estas personas quieren contribuir al cambio en la sociedad, y estos cambios que se producen en las personas, para mí, tienen un potencial transformador inmenso, y esto lo vemos en todos los procesos de paz, y aquí también, no es ninguna excepción. Y el hecho de haber sido testigo de algunos de estos cambios, personalmente para mí ha sido un privilegio. Y al final el ser humano, bueno, puede mostrar su peor cara, todos podemos ser nuestra peor versión, y también tenemos un poder de transformación inmenso como seres humanos, como individuos. Y los procesos de paz a veces hacen aflorar, ¿no? Todo ese bien que llevamos. Y aquí estamos cerrando un paso muy importante en la transformación de la sociedad gracias a vuestra participación. Y verlo es conmovedor, es muy emocionante. Bueno, si no tenéis nada más que añadir, y es verdad que podríamos hablar de ello largo y tendido, seguro que habrá otras ocasiones, pero dicho esto, muchísimas gracias a ambos, gracias al público por escuchar esta interesantísima conversación, y vais a ser bienvenidos siempre que queráis regresar. Muchas gracias, Teresa.